Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Rafael Quiroz, economista petrolero y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Gracias, Ibrahim, muy amable de su parte, muy gentil por la invitación. La economía venezolana continúa siendo principalmente una economía petrolera, basada sobre las exportaciones de petróleo. ¿Cuál es la situación actual de la industria? Bueno, sí, la economía venezolana va a seguir fundamentada principalmente en el petróleo por unas cuantas décadas más, muchas más de las que algunos se imaginan, pues. En estos momentos, por supuesto, tenemos una producción que está semicreciendo parcialmente. En estos momentos se ubica en 836.000 barriles diarios. Eso sin contar, por supuesto, los 100.000 barriles que se importan de crudo liviano, condensados, que se utilizan como diluyentes para el crudo extrapesado. La OPEP y Venezuela, PDVSA sí lo cuentan y por eso es que a ellos les da 932.000 en vez de 832.000. Pero la cuenta total de PDVSA tienes que restarle los 100.000 barriles que se importan y que van incluidos en el diluyente o como diluyente para los efectos de la producción total. El hecho es que estamos allí varados en parte. Tenemos una capacidad de refinación que escasamente llega a 195.000 barriles de toda clase de combustible. Estamos hablando no solo de gasolina, sino de gasoil, full oil, diésel, grasas, aceites, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sigue existiendo un déficit en cuanto a la refinación de gasolina, porque no refinamos lo suficiente como para abastecer el mercado interno y tenemos que recurrir a importaciones permanentes de la India y de Irán a los efectos de subsanar ese déficit de producción de gasolina. Por otra parte, podríamos decir que de las refinerías, de las 6 refinerías que tiene Venezuela, solamente están operando, semioperando 2, son 2 de las 3 que pertenecen al complejo refinador de Paraguaná, específicamente Amuay y Punta Cardón, y la otra es el Palito. ¿Qué capacidad tenían esas refinerías originalmente y por qué no están produciendo en este momento a toda su capacidad? Las 6 refinerías tenían una capacidad instalada de 1.300.000 barriles diarios. Y actualmente, pues como lo dije antes, estamos escasamente refinando un 14-15%, lo cual no es suficiente, repito, para atender el mercado interno. No estamos refinando lo suficiente o el máximo de las capacidades que tienen el parque refinador nuestro acá en Venezuela, debido a la falta de mantenimiento, debido a accidentes industriales que han habido, debido a muchas cosas, a los problemas de electricidad también, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la de Amuay, ejemplo, aún no hemos terminado, no hemos reparado totalmente el accidente industrial grande que se produjo en el año 2012 y que en agosto del 2012 y que arrojó como resultado 45 muertos. Entonces, la Punta Cardón tiene algunas plantas de coquificación paradas. Lo mismo pasa con el Palito, similar con la de también la de Puerto La Cruz, y Bajo Grande y San Roque, la primera en el estado Zulia y San Roque en Anzoátegui, están totalmente paralizadas. Usted señalaba que había una leve recuperación. ¿Cuáles son los elementos que han contribuido a esa leve recuperación y por qué ha costado tanto llegar a la meta que se ha planteado el Ejecutivo, digamos, consecuentemente en el tiempo, de llegar por lo menos a 1 millón de barriles de petróleo? Sí, el problema ha sido de que nosotros tuvimos
un bajón de producción petrolera bastante grande o significativo y constante y permanente que viene desde el año 2005 hasta acá. Hasta acá, bueno, no, hasta hace 4 o 5 años. Esto quiere decir que fue antes de las sanciones, la caída de la producción petrolera venezolana, que empezó a caer desde 2.5, 2.8 millones de barriles que producíamos en aquel momento, hasta llegar a niveles hace 4 o 5 años de 420.000 y 380.000 solamente barriles, que era el nivel que producíamos nosotros en 1941 cuando se aprobó la famosa Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entonces, después vino un proceso donde PDVSA hizo esfuerzos sobrehumanos bastante interesantes y empezó a recuperar la producción de 380, 420, la llevó a 460, 500, 600, hasta hoy que la tenemos en 836.000 barriles, de los cuales 195.000 barriles se producen en el occidente, 145.000 en oriente, 504.000 barriles que produce la faja, y de todo eso Chevron aporta dentro de esa producción la cantidad de 193.000 barriles diarios. Entre otras cosas, el problema principal, a mi modo de ver, ha sido la desinversión en la industria petrolera. Es muy difícil que el capital petrolero internacional pueda invertir con músculo fuerte en el sector petrolero en un país donde no haya una estabilización política, donde haya una crisis económica petrolera, económica propiamente, fuerte, algunas veces más fuerte que otra, pero en todo caso fuerte. Entonces los capitales se ahuyentan y son un tanto mezquinos o ajenos a poder invertir en ello. Prefieren escoger otros sitios, otros países, donde se les garantice seguridad jurídica, donde haya estabilidad también política, estabilidad económica, y bueno, los capitales internacionales suelen ser cobardes para llegar a países donde de estas características como la nuestra, ¿no? En ese sentido, el conflicto postelectoral, en ese marco, Estados Unidos estaría analizando aplicar sanciones nuevamente a la industria petrolera nacional. ¿Cómo podría afectar esas posibles sanciones a la recuperación de la producción? Bueno, eso va a depender más que el marco teórico, vamos para decirlo así, va a depender de la severidad y de la intensidad de esas nuevas sanciones, si es que vienen. Yo soy opuesto a toda clase de sanciones contra la industria petrolera, no así contra individualidades del gobierno venezolano, eso es otra cosa, o de la oposición venezolana, si fuese el caso. Entonces, las inversiones en ese sentido han estado huérfanas, no han estado presentes en Venezuela, y eso ha incentivado bastante, repito, la caída de la producción petrolera o las dificultades que ha tenido PDVSA para poder levantar nuevamente producción. ¿Cree usted que el marco jurídico venezolano también contribuye a esa falta de inversión de capital extranjero en el país? Por ejemplo, la ley que reserva al Estado los hidrocarburos o algunos elementos, digamos, que empresas petroleras ya han señalado. Sí, claro que por supuesto contribuye, porque eso siembra mucha inseguridad jurídica para el inversionista. No podemos estar modificando las leyes de un momento a otro, o cada 6 meses, o cada año, porque entonces el inversionista no tiene circunstancias claras a las cuales atenerse. Y eso, por supuesto, es ajeno al interés de las transnacionales. ¿Qué elementos habría que modificar en la legislación vigente en materia de hidrocarburos para incentivar esa inversión extranjera? Bueno, sobre todo definir claramente cuál va a ser lo que se paga por regalías, cuál va a ser ciertamente el impuesto sobre la renta, el nivel del impuesto sobre la renta, y cuál va a ser la participación de las empresas transnacionales en la conformación de empresas mixtas, es decir, con PDVSA.
cuál es el porcentaje de participación de PDVSA y cuál es el porcentaje de participación del inversionista. Esto, por supuesto, es sumamente importante para las transnacionales. Repito, que son ajenas a invertir, donde no hayan definiciones claras, donde no hayan reglas y un marco jurídico transparente que pueda garantizarle a ella seguridad al capital que están invirtiendo. Doctor, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a conversar sobre los BRICS y la posible entrada de Venezuela a este grupo económico. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el economista petrolero Rafael Quiroz, docente también de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a abordar el tema de los BRICS, para que entienda nuestros televidentes qué son los BRICS. Sí, los BRICS podríamos definirlo como un foro internacional, multilateral, que se conformó específicamente en el año 2009, empezó a funcionar o se instalaron en el 2010. Fueron 5 los países básicamente fundadores, que fue Brasil, Rusia, India, China y el quinto fue Sudáfrica. Luego se incorporaron este año, a partir de enero hacia acá, se incorporó Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y también el quinto país que se incorporó, no recuerdo ahorita más o menos, creo que es Singapur, algo así. Pues. ¿Qué falta para que Venezuela pueda ingresar a este grupo, a este bloque económico? Lo que falta es que lo aprueben, ¿no? Pero entiendo yo que hay ciertas reticencias, por decirlo así, o cierta incomodidad por parte de algunos miembros, sobre todo de Brasil, que está participando en la tripleta con México y Colombia, a los efectos de tratar de solucionar el problema interno que tenemos nosotros a raíz de las elecciones del 28 de julio. Como hay esa polémica, entonces Brasil creo que no está muy conforme con que Venezuela ingrese a los BRICS. Los BRICS, esos 10 países, los 5 primeros fundadores, los 5 que le agregué después, conforman un total, o aglomeran un total de 31.4% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, se abre, los BRICS se conforman para, sobre todo, trabajar mucho el problema de las energías alternas, o mejor dicho, del tránsito, de la transición que va a haber de energía petrolera hacia las energías naturales. Que por cierto, esa transición aparentemente no va a ocurrir en los próximos 30 o 40 años, según algunos expertos. Yo diría mucho más. Yo creo, ya se inició, por supuesto, el que hayan aparecido ya los carros eléctricos, sí, pero que vaya aquí a sustituir al petróleo, con todas las ventajas que sobrepasa el petróleo a todas las energías en conjunto, es muy difícil. Yo no creo que vaya a terminar la transición energética en por lo menos 100 o 120, 150 años. Hay algunos analistas que señalan que a través de los BRICS se puede establecer un nuevo sistema de pagos internacionales que sustituya al SWIFT e incluso que sustituya al dólar como moneda de intercambio comercial. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo veo muy difícil eso, lo veo por 2 razones. Primero, porque entre los OPEP, eso no pasará si no hay aprobación interna del OPEP, del OPEP Plus, de los 23 países que integran el OPEP Plus. Por 2 razones. Primero, porque en la OPEP ya se estudió eso a finales del año 1992, ya a finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. El gobierno de Carlos Andrés Pérez lo planteó en el seno de la OPEP. Allí se pasó a la Comisión Técnica de Economía, que está allí en la misma sede de la OPEP en Viena, y el informe fue contrario a que se adoptara cualquier otra moneda o una
moneda, una cesta de monedas para comercializar el petróleo dentro de los países de la OPEP. La segunda oportunidad fue después del año 2003, en el gobierno de Hugo Chávez, que se llevó también la proposición. Sin saber ellos, el gobierno de Chávez, que ya se había llevado años antes, unos 10, 11 años antes. El informe fue igual, fue categórico, más categórico que el anterior, salió mucho más rápido, por supuesto, y ahí no hubo ambiente para ello. Yo no creo que el petróleo o el comercio petrolero internacional pueda sustituir al dólar como moneda la más importante para el intercambio, para el comercio del petróleo. Entre otras cosas porque la moneda, o hablándose del dólar, esa es una moneda que es de abundante uso, es una moneda que perfectamente se puede transar. Las demás monedas de los países BRICS, ni el rublo ruso, ni el yen, absolutamente ninguna, la moneda brasileña menos todavía, es transable. Las monedas donde los depósitos o tesoros de los países árabes y en todo caso también de los fondos de reservas petroleras es en dólares. Usted mencionaba a la OPEP, precisamente este miércoles se está discutiendo en la OPEP y Rusia un aumento en la producción. ¿Cómo podría afectar eso a la economía venezolana? Sí, yo veo peligroso un aumento de producción en estos momentos en que están cayendo los precios, porque un aumento en la producción, eso impulsaría más los precios hacia la baja y harían de los precios mucho más volátiles de los que hay ahorita. No puede en estos momentos aumentarse la producción petrolera cuando debería más bien recortarse. ¿Por qué? Porque hay una baja de la demanda en petróleo. Hay una baja en la demanda, primero por la recesión económica que ha llegado a China, que es el primer importador de petróleo del mundo. Segundo, por lo que llamamos el enlentecimiento de la economía mundial, que hace bajar la demanda también del petróleo. Tercero, por la baja de las tasas de interés por la Reserva Federal en los Estados Unidos. Cuarto, por los daños que se han hecho en la infraestructura petrolera de Rusia, de Ucrania y de Yemen también. Bueno, eso ha obligado a que la demanda del petróleo haya bajado y por lo tanto la oferta se haya ubicado por encima de la demanda. Por eso es la caída de los precios. Si usted va a aumentar la producción, va a aumentar la oferta petrolera. Es decir, el diferencial entre demanda y oferta va a ser mayor. Así que los precios que tenga Arabia Saudita, mucho cuidado, no vaya a sucederle lo que le sucedió en el 2014 cuando ellos unilateralmente y a espaldas de la OPEP aumentaron la producción petrolera y los precios fueron a la baja. Luego esperaron 4 o 5 años para aprender esa lección. Que recuerde el actual ministro de Petróleo de Arabia Saudita lo que le pasó al ministro del Naimi en aquel momento, que era el ministro del Petróleo Saudita. No podemos desafiar las reglas o las leyes de la economía petrolera simplemente por caprichos o por intereses individuales. El Ejecutivo Nacional ha señalado en varias oportunidades que esa posible unión con los BRICS podría ayudar a aumentar la producción petrolera nacional. ¿Eso es real, tomando en cuenta el siguiente contexto? Que, por ejemplo, Rosneft tiene 4 años sin invertir ni un dólar en el país, CNPC de China, la estatal petrolera china, y Petrobras privilegian la relación comercial con los Estados Unidos y se abstienen de invertir previendo posibles sanciones, y Sudáfrica, por ejemplo, no tiene ninguna experiencia en explotación petrolera. Sí, y yo le agregaría a lo que usted dice que es cierto, le agregaría el caso de Chevron, que Chevron se abstiene de invertir en Venezuela y prefiere invertir en Guyana o en Surinam. Y allí está el ejemplo de 55 mil millones de dólares que están invirtiendo este año Chevron, y a Venezuela no lo está mirando ni siquiera para invertir 1 millón de barriles.
¿Por qué? Porque ellos tienen limitado su programa de inversión en términos de financiamiento para el sector venezolano, por decirlo de alguna forma. Y ellos entonces se limitan a producir lo que escasamente pueda garantizarle para ellos autocobrarse y autopagarse de acuerdo a la producción, a los 193,000 barriles que están produciendo ahorita. Que valga decir que esos 193,000 barriles, Venezuela no recibe $1. A mí me lo afirmó muy claramente una hace año y medio, o menos de año y medio, hace unos 15 meses, una vicepresidenta de PDVSA. Chevron no paga aquí regalías, no paga impuestos sobre la renta y dividendos, por supuesto, tampoco. Todo el capital se lo lleva para Estados Unidos, salvo lo que gasta en nómina. Entonces, el hecho cierto es que BRICS no creo que vaya a aportar mayor cosa. Primero porque no están interesados en incursionar en el plano petrolero. Ellos lo que están interesados es incursionar en las 11 fuentes alternas de energía para ver cómo hacen posible, factible, menos traumático lo que es la transición energética hacia las energías limpias, que están mucho más lejos de lo que los ecologistas afirman. Nos queda poco tiempo ya para ir cerrando la entrevista. Recientemente el Special Master designado por la Corte de Delaware en el caso Citgo designó a un ganador de la subasta de estas refinerías. ¿Cuál es la situación actual de Citgo? Citgo está pasando por un periodo, yo diría, de una especie de tránsito de muerte lenta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay varias empresas transnacionales, acreedores de PDVSA y del gobierno venezolano, que están reclamando a nivel de tribunales el pago de las deudas que PDVSA y que el gobierno les adeuda. El caso de la ConocoPhillips, ejemplo, son 8.400 millones de dólares. Cristalex son 1.355 millones de dólares. Bueno, hay todo una camándula, todo un rosario de empresas transnacionales que están detrás de Citgo para poderse ellos en una liquidación cobrar. Pero el monto no alcanza para pagar a todos los acreedores que tienen la República y PDVSA. No alcanza, a pesar de que el valor de Citgo no es lo que han afirmado por allí, que eso pasa de 11.000, 12.000 millones de dólares. No, para mí pasa fácilmente en 26.000, 27.000. Son 3 refinerías que las 3 tienen un total de capacidad de refinación de 665,000 barriles diarios. Y la construcción de cada una de esas refinerías no se baja fácilmente de 9.000, 10.000 millones de dólares. Así que las 3 refinerías fácilmente están sobre los 26.000, 27.000 millones de dólares. Pero aún así, con esa cantidad, no alcanza para pagar todas las deudas que tenemos afuera. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Sin embargo, todavía falta la autorización del OFAC para poder ejecutar esa orden. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ibrahim, muy amable de su parte. Rafael Quiroz, economista, petrolero y profesor de la Universidad Central de Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima edición de Entrevista Venevisión. Continúen bien informados luego del corte comercial con Noticias Venevisión.